El cuento de Navidad de Augie Wren, de Paul Auster. Este cuento me lo contó Augie Wren. Como Augie no queda muy bien, o por lo menos no tan bien como él quisiera, me pidió que no usara su nombre verdadero. Más allá de eso, todo el asunto de la billetera extraviada y la mujer ciega y la cena de Navidad es tal cual él me lo contó. Hace ya casi 11 años que Augie y yo nos conocemos. Trabaja detrás del mostrador en una tabaquería de la calle Court, en el centro de Brooklyn. Y como es el único negocio que tiene puritos holandeses que me gusta fumar, a menudo paso por ahí. Durante mucho tiempo, apenas si me fijé en Augie Wren, era el extraño hombrecito que usaba un abrigo azul con capucha y me vendía cigarros y revistas. El personaje pícaro y ocurrente que siempre tenía algún comentario gracioso sobre el tiempo, o los Mets, o los políticos de Washington. Y hasta ahí llegaba mi interés. Pero un día, hace algunos años, él hojeaba una revista en el negocio cuando se topó con la reseña de uno de mis libros. Supo que era yo por la foto que acompañaba la reseña, y después de eso las cosas entre nosotros cambiaron. Dejé de ser un cliente más y me convertí en una persona distinguida. A la mayoría de la gente no le importa en lo más mínimo ni los libros ni los escritores, pero resultó que Augie se consideraba un artista. Y ahora que había desentrañado el secreto de mi identidad, me aceptó como un aliado, un confidente, un igual. Para serle sincero, aquello se me hacía bastante embarazoso. Después, casi inevitablemente, llegó el momento en que me preguntó si me gustaría ver sus fotos, y dado el entusiasmo y su buena voluntad, no parecía haber forma de rechazarlo. Solo Dios sabe qué esperaba encontrarme, pero sin duda no fue lo que Augie me mostró al día siguiente. En una habitación pequeña y sin ventanas al fondo del negocio, abrió una caja de cartón y sacó 12 álbumes de fotos, todos negros, idénticos. Era la obra de su vida, me dijo, y no le llevaba más de 5 minutos al día realizarla. Cada mañana de los últimos 12 años, a las 7 en punto, se había parado en la esquina de la avenida Atlantic y la calle Clinton y había sacado una sola foto a color, siempre de la misma vista. El proyecto abarcaba ahora más de 4.000 fotografías. Cada álbum representa un año diferente y las fotos seguían un orden, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, con las fechas apuntadas con cuidado debajo de cada una. Mientras pasaba las hojas de los álbumes y estudiaba la obra de Augie, no sabía qué pensar. Mi primera impresión fue que se trataba de lo más extraño y desconcertante que jamás hubiera visto. Todas las fotografías eran iguales, un abrumador ataque de repetición, la misma calle y los mismos edificios una y otra vez, un delirio sin fin de imágenes redundantes. No se me ocurría qué decirle a Augie, así que seguí pasando las páginas, asintiendo con la cabeza en falsa señal de apreciación. Augie parecía imperturbable mientras me observaba con una amplia sonrisa. De pronto, después de varios minutos, me interrumpió para decir: «Vas demasiado rápido, nunca lo podrás entender si no vas más despacio». Tenía razón, por supuesto. Si uno no se toma el tiempo para mirar, nunca logrará ver nada. Elegí otro álbum y me obligué a ir más despacio. Presté mayor atención a los detalles. Noté los cambios de clima. Observé los variantes ángulos de la luz a medida que las estaciones avanzaban. Pude detectar finalmente las sutiles diferencias del tránsito, anticipar el ritmo de los distintos días, el tumulto de las mañanas laborales, la quietud relativa de los fines de semana, el contraste entre los sábados y los domingos. Y así, poco a poco, fui reconociendo las caras de las personas en el fondo, los transeúntes en su camino al trabajo, la misma gente en el mismo lugar cada mañana, viviendo un instante de sus vidas en el objetivo de la cámara de Augie. Una vez que llegué a conocerlos, empecé a estudiar sus posturas, la forma en que se comportaban de mañana en mañana. Traté de descubrir a través de esos indicios externos sus estados de ánimo, como si pudiera imaginarles historias, como si pudiera penetrar en los dramas invisibles encerrados en sus cuerpos. Elegí otro álbum. Ya no me sentía aburrido ni perplejo como al principio. Comprendí que Augie estaba fotografiando el tiempo natural y el tiempo humano, y lo hacía planteándose en una minúscula esquina del mundo y deseando que fuera suya, montando guardia en un espacio que había elegido para él mismo. Augie sonreía de placer mientras me observaba examinar su trabajo. Luego, casi como si estuviera leyéndome los pensamientos, se puso a recitar una línea de Shakespeare. «Mañana y mañana y mañana», susurró. «El tiempo se desliza con paso mezquino». Entonces entendí que él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Esto sucedió hace más de 2.000 fotografías. Desde aquel día,
Augie y yo hemos hablado de su obra muchas veces, pero recién la semana pasada me enteré cómo consiguió la cámara y empezó a sacar fotos. Fue la historia que me contó y que todavía estoy tratando de entender. A principios de esa misma semana, un hombre del New York Times me llamó y me preguntó si estaría dispuesto a escribir un cuento para que se publicara en el periódico La Mañana de Navidad. Mi primer impulso fue decir que no, pero el hombre era muy amable e insistente, y hacia el final de la conversación le dije que iba a intentarlo. Pero apenas corté, caí en un profundo pánico. ¿Qué sabía yo de la Navidad?, me pregunté. ¿Qué sabía yo de escribir cuentos por encargo? Pasé los siguientes días en un estado de desesperación, batallando con los fantasmas de Dickens o Henry y otros maestros del espíritu navideño. La sola frase "cuento de Navidad" me traía asociaciones desagradables, evocaba espantosas efusiones de sensiblería y sentimentalismo hipócrita. Incluso en sus mejores versiones, los cuentos de Navidad no eran más que sueños en los que los deseos se hacen realidad, cuentos de hadas para adultos, y yo nunca me hubiera permitido escribir ese tipo de cosas. Y sin embargo, ¿es posible que alguien se proponga escribir un cuento de Navidad insensible? Era una contradicción, una imposibilidad, una perfecta paradoja. Era lo mismo que imaginarse un caballo de carrera sin patas o un gorrión sin alas. No avanzaba. El jueves salí a dar una larga caminata, con la esperanza de que el aire me aclarara las ideas. Justo después del mediodía me detuve en la tabaquería para abastecer mis provisiones, y ahí estaba Augie, parado como de costumbre detrás del mostrador. Me preguntó cómo andaba. Casi sin quererlo me encontré quitándome el peso de mis problemas ante él. ¿Un cuento de Navidad?, me dijo cuando terminé. ¿Eso es todo? Si me invitas a almorzar, te contaré el mejor cuento de Navidad que jamás hayas escuchado, y te garantizo que cada palabra es cierta. Fuimos caminando hasta Jack's, un bar ruidoso y atestado de gente, con buenos sándwiches de pastrami y fotos de antiguos equipos de los Dodgers colgadas en la pared. Encontramos una mesa en el fondo, pedimos la comida y Augie se lanzó a contarme la historia. Fue en verano del 72, me dijo. Una mañana, un chico entró en el negocio y empezó a robar cosas. Tendría unos 19 o 20 años, y creo que no he visto en mi vida un ratero más patético. Estaba parado en la otra punta, junto al exhibidor de libros con los que se iba llenando los bolsillos del impermeable. Al principio no lo vi porque en ese momento había mucha gente cerca del mostrador, pero una vez que me di cuenta, comencé a gritar. El chico salió corriendo como una liebre, y cuando pude dar la vuelta al mostrador, él huía a toda velocidad por la avenida Atlantic. Lo perseguí durante media cuadra y después me rendí. Se le había caído algo mientras escapaba. Como yo no tenía ganas de seguir corriendo, me incliné para ver qué era. Resultó que era su billetera. No encontré nada de dinero adentro, pero sí la licencia de conducir junto con 3 o 4 fotos. Supongo que pude haber llamado a la policía para que lo arrestaran. Tenía su nombre y dirección en la licencia, pero me dio un poco de pena. Era un pobre muchacho, y cuando miré las fotos de la billetera no pude enojarme con él. Robert Godwin, así se llamaba. Recuerdo que en una de las fotos estaba de pie abrazando a su madre o a su abuela. En otra, a los 9 o 10 años, estaba vestido con un uniforme de béisbol y una gran sonrisa en la cara. No pude hacerlo. Pensé que quizás estaba drogado. Un pobre chico de Brooklyn sin demasiadas oportunidades, y además, ¿qué importaban unos pésimos libros de bolsillo? Me quedé con la billetera. Cada tanto sentía el impulso de devolverla, pero fui demorándome y nunca me decidí. Finalmente llega la Navidad y me encuentro sin nada que hacer. El jefe suele invitarme a pasar el día en su casa, pero ese año estaba con su familia en Florida, en lo de unos parientes. Así que esa mañana estoy sentado en mi departamento, sintiendo lástima por mí mismo, y veo la billetera de Robert Godwin sobre un estante de la cocina. ¿Qué diablos?, me digo. ¿Por qué no hacer algo bueno una vez en la vida? Y me pongo el abrigo y salgo a devolver la billetera. La dirección quedaba en Bowring Hill, en algún monobloc de viviendas. Ese día helaba y recuerdo que me perdí tratando de encontrar el edificio. Allí todo se parece y recorres una y otra vez el mismo lugar creyendo que vas a otro. Por fin llego al departamento y toco el timbre. No pasa nada. Supongo que no hay nadie, pero vuelvo a probar para asegurarme. Espero un poco más y justo cuando estoy a punto de irme, oigo que alguien se acerca a la puerta arrastrando los pies. Una voz de vieja pregunta: ¿quién es? Y yo le respondo que busco a Robert Godwin. ¿Eres tú, Robert?, dice la vieja. Luego destraba unas 15 cerraduras y abre la puerta. Tendrá unos 80 años, quizás 90, y lo primero que noto es que es ciega. Sabía que vendrías, Robert, me dice. Sabía que no te ibas a olvidar de la abuelita Ethel en Navidad.
y abre los brazos como si fuese a abrazarme. No me pude detener a pensar, ¿entiendes? Tenía que decir algo rápido y antes de saber lo que estaba pasando, las palabras se me escaparon de la boca. Así es, abuelita Ethel, vine a verte en Navidad. No me preguntes por qué lo hice, no tengo la menor idea. Tal vez no quería desilusionarla, no sé. Eso fue lo que ocurrió. Y de pronto la vieja me estaba abrazando en la puerta y yo también la abrazaba. No le dije que era su nieto, por lo menos no con esas palabras, aunque eso era lo que se deducía. Nunca traté de engañarla. Era una especie de juego que ambos decidimos jugar sin tener que ponernos de acuerdo en las reglas. Lo que quiero decir es que la mujer sabía que yo no era su nieto Robert. Era vieja y chocheaba, pero no estaba tan loca como para no distinguir entre un extraño y alguien de su propia sangre. Sin embargo, fingir la hacía feliz. Y yo, que no tenía nada mejor que hacer, me sentí feliz de seguirle la corriente. Así que entramos en el departamento y pasamos el día juntos. Podría agregar que el lugar era una verdadera posilga, pero ¿qué cabe esperar de un ama de casa que es ciega? Cada vez que me preguntaba cómo andaba, yo le mentía. Le dije que había encontrado un buen trabajo en una tabaquería. Le dije que estaba por casarme. Le conté miles de historias y ella hizo como si me las creyera una a una. ¡Qué bueno, Robert! Asentía con la cabeza y sonreía. Siempre supe que las cosas te saldrían bien. Después de un rato empecé a tener hambre. Al parecer no había mucha comida en la casa, así que fui hasta un negocio del barrio y compré una mezcolanza de cosas. Un pollo precocinado, sopa de verduras, una fuente de ensalada de papas, torta de chocolate y toda clase de comidas. Ethel sacó un par de botellas de vino que tenía escondidas en su dormitorio y así, entre los dos, logramos preparar una cena de Navidad bastante decente. Con el vino nos pusimos un poco alegres y recuerdo que cuando terminé de comer fuimos a sentarnos en el living, porque las sillas eran más cómodas. Tuve ganas de hacer pis, le pedí permiso y fui al baño que quedaba en el pasillo. Y entonces las cosas dieron otra vuelta de tuerca. Ya era una tontería que me hiciese pasar por el nieto de Ethel, pero lo que hice a continuación fue una completa locura y nunca me lo he perdonado. Entré al baño y vi, amontonadas en una pila contra la pared al lado de la ducha, 6 o 7 cámaras de fotos. Cámaras sin estrenar aún en sus cajas, mercadería de primera calidad. Deduje que eso era obra del verdadero Robert, un lugar para almacenar uno de sus más recientes botines. Nunca en mi vida había sacado una foto y mucho menos robado algo, pero en cuanto vi esas cámaras en el baño decidí que tomaría una para mí, así de rápido, y sin siquiera detenerme a pensarlo me metí una de las cajas bajo el brazo y volví al living. No pude haber tardado más de 3 minutos, pero en ese tiempo la abuelita Ethel se había quedado dormida en su silla, demasiado chantilly, supongo. Fui a la cocina a lavar los platos y pese al ruido ella siguió dormida, roncando como un bebé. Como no parecía haber motivo para molestarla, decidí marcharme. En vistas de que era ciega, ni siquiera pude escribirle una nota, así que simplemente me fui. Puse la billetera del nieto en la mesa, volví a tomar la cámara y salí del departamento. Y ese es el fin de la historia. ¿Alguna vez regresaste a verla?, le pregunté. Una vez, me dijo, 3 o 4 meses más tarde. Me sentía tan mal por haberle robado la cámara que todavía no había usado que decidí devolvérsela. Pero Ethel ya no vivía más ahí. No sé qué habrá sido de ella. El hombre que se había mudado al departamento no me pudo decir dónde estaba. Es probable que haya muerto. Sí, es probable. ¿Eso quiere decir que pasó contigo su última Navidad? Creo que sí. Nunca lo había pensado de esa forma. Fue una buena obra, Augie. Hiciste por ella algo muy lindo. Le mentí y después le robé. No sé cómo puedes decir que fue una buena obra. La hiciste feliz y de todos modos la cámara era robada. No es lo mismo que habérsela sacado al verdadero dueño. Todo por el arte, Paul? Yo no diría eso, pero por lo menos le diste buen uso a la cámara. Y ahora ya tienes tu cuento de Navidad, ¿no es cierto? Sí, dije. Creo que sí. Me detuve por un momento y estudié a Augie mientras una sonrisa maliciosa se extendía por su cara. No podría asegurarlo, pero en ese instante tenía una mirada tan misteriosa, tan llena de algún profundo regocijo, que de pronto se me ocurrió que había inventado todo. Estuve a punto de preguntarle si me había engañado, pero enseguida comprendí que nunca me lo diría. Yo le había creído, y eso era lo único que importaba. Mientras haya una sola persona que se la crea, no hay historia que no sea cierta. Eres un genio, Augie,
dije. Gracias por ayudarme. De nada, me respondió mirándome aún con ese brillo maníaco en los ojos. Después de todo, si no puedes compartir los secretos, ¿qué clase de amigo eres? Creo que te debo una. No, claro que no. Solo escríbelo tal como te lo conté y no me deberás nada. Salvo el almuerzo. Así es. Salvo el almuerzo. Respondí a su sonrisa con otra sonrisa mía. Llamé al mozo y le pedí la cuenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historia del Subtexto. Hoy vamos a comentar un poco el cuento de Navidad de Augie Wren de Paul Auster y un poco de la vida del autor y algunas obras que hizo, de la vasta producción que tiene. Si quieren leer el cuento, ahí les dejo el link. Y bueno, vamos un poquito con la historia que acaban de escuchar. Este cuento fue publicado por primera vez en el New York Times el día de Navidad de 1990 y los personajes principales son el narrador, con la idea que aparece en varios de sus textos como la autoficción, y Augie Wren, ¿no? Como personajes secundarios tenemos a la anciana Ethel y a Robert Godwin, que es este ladrón de poca monta, como describe Augie, ¿no? El escenario físico es Brooklyn, Nueva York, durante la época actual. Y la historia de Augie se sitúa en 1970, ¿no? Y la idea del paso del tiempo es interesante por esto de las fotografías que hace Augie, ¿no? Como que contempla el tiempo. La historia está contada desde un narrador en primera persona, como vimos, pero cambia de narrador en un tiempo cuando Augie Wren nos cuenta la historia que sucedió con la billetera y con la anciana Ethel. Hay una idea de la historia dentro de una historia, ¿no? O lo que se entiende como relato enmarcado o narración enmarcada. Cuando primero vemos la idea del narrador que quiere escribir un cuento de Navidad y de ahí la historia de Augie. Hay una idea también de una promesa de gran historia. Empieza con: escuché esta historia de Augie Wren y aunque él no quiere que la cuenten. Y después también hay: y esto es algo que todavía no me perdono, cuando Augie también está diciendo. Siempre hay una idea de tratar de llamar la atención del lector y eso está muy bien construido y funciona mucho porque nunca nos dejamos de asombrar. También hay una idea del narrador poco confiable o poco fiable, por la idea de que la historia que se cuenta puede ser falsa, la que cuenta Augie, y además esto tiene un fundamento porque si es así le da más importancia a las fotos que le muestra al narrador con esa misma cámara que sacó de la visita que le hizo la anciana Ethel, ¿no? Entonces ahí hay una curiosidad con el narrador que si es poco confiable o no. También son narradores subjetivos porque las visiones que tenemos de uno sobre el otro es porque las vemos desde ahí. Augie supone que Ethel sabe que él no es su nieto, pero nunca realmente sabemos eso, porque dice: ella sabía que yo no era su nieto, y realmente nunca vamos a llegar a saber eso, aunque podemos suponerlo. Pero esta idea de lo que uno afirma como narrador es interesante, y además sobre todo porque al final dice: yo le había creído y eso era lo único que importaba. Mientras haya una sola persona que se la crea, no hay historia que no sea cierta. Y también ahí Paul Auster, fuera de la historia de Navidad, profundiza en lo que es cómo contar una historia y cómo esa historia podría ser creíble o no. También hay una idea de la autoficción o de la metaficción. Entendemos que le piden a Paul Auster escribir una historia de Navidad y él reflexiona esta idea de cuál es la historia de Navidad que debo contar. Piensa en Dickens, piensa en autores que han hablado sobre la Navidad y a él no le gusta la idea que tenemos la Navidad de forma actual, pero también creo que es una historia de Navidad diferente a la que nos acercamos con curiosidad, y cuando la acabamos de leer creo que nos deja más preguntas sobre las historias, con más preguntas que respuestas, y también nos deja con preguntas sobre la Navidad, qué es la Navidad, y también sobre la soledad y el paso del tiempo. Esto es lo potente, creo, de la historia, que nos deja esta profundidad que hay debajo de las historias que acabamos de escuchar. Bueno, la traducción está a cargo de Mariana Vera. Pueden encontrar este cuento y otros de Navidad en un librito que se llama Los 10 mejores cuentos de Navidad, selección y notas de Miguel Vendramín, editado por Planeta, editorial Planeta. Igual este cuento es muy popular y es fácil su ubicación, pero igual ahí si lo quieren tener es importante. Bueno, ahora vamos con la vida de Paul Auster. Paul Auster nació en Nueva Jersey el 3 de febrero de 1947. Es de una familia judía de clase media y de ascendencia polaca. Sus padres fueron Kinui y Samuel
Auster y se inició en la literatura a temprana edad en la biblioteca de su tío, quien era traductor, y él empezó a escribir a los 12 años. Igual Paul Auster tiene varias biografías donde cuenta un poco cuál ha sido su proceso. Entre el 65 y 67 estudió literatura francesa, italiana e inglesa en la Universidad de Columbia, Nueva York, y empezó ahí a jugar con la idea de la traducción y empezó a traducir a autores franceses, que era algo que a él le interesaba, ¿no? Y después, en los siguientes años, escribió artículos en revistas y también empezó a hacer sus primeros borradores de sus libros que vendrían después. En el 76 escribió su primera novela, Jugada de Presión, que le escribió bajo el seudónimo de Paul Benjamin y con la que no tuvo tanto éxito su editorial, ¿no? Fue poco reconocido. Y después se divorció de la escritora Lydia Davis, con quien tuvo un hijo llamado Daniel Auster. Pero, y aquí creo que viene el disparador de Paul Auster a nivel editorial, la muerte de su padre le proporcionó una idea de herencia y también le sacó de apuros económicos, de problemas económicos, y lo inspiró a escribir el gran libro La Invención de la Soledad, que es una especie de autoficción, es una especie de memorias donde reflexiona la vida o la relación que tuvo con su padre. Muy buen libro. Y después conoció a la escritora y novelista que es su esposa actualmente, Siri Husband, y se casó en el 81. Publicó varios libros y actualmente su esposa, el 13 de marzo de este año, 2023, anunció que Paul Auster viene recibiendo un tratamiento contra el cáncer y esperemos que Paul Auster salga bien de esto. Bueno, Paul Auster, muchas veces voceado por el Nobel, sobre el Nobel dijo lo siguiente, dijo de que no piensa en eso en absoluto y que sobre todo tiene esta idea de que en el fondo el Nobel carece de significado. Me parece que en esta estoy con Paul Auster porque carece de significado literario, ¿no? Pero Paul Auster recibió varias distinciones a lo largo de su carrera y me parece que la más importante es el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 2006 y creo que sí tiene un reconocimiento importante y por eso siempre se le vocea para ganar el premio. Vamos con algunas recomendaciones cortas pero importantes, me parece que esto es valioso. Bueno, Paul Auster, aparte de escribir, también es guionista de cine y tiene en su filmografía la película Smoke o Cigarrillos, estrenada en 1995. Es una gran película y la pueden encontrar de manera fácil si ahí navegan por internet, pero sobre todo recomiendo esta película. Tiene varias, pero recomiendo esta en especial porque en la última parte de la película se pone la historia que acabamos de presentar, la de Augie Rane, que se desarrolla de manera genial y siempre le recomiendo, es muy emocionante. Si quieren pasar un momento navideño diferente, recomiendo el visionado de esa película Smoke de 1995 y sobre todo esa última parte donde hace una referencia al cuento que les acabo de leer. Pero Paul Auster ha escrito muchas novelas, ha escrito poesía, tiene un amplio catálogo de producciones, pero solamente yo voy a recomendar algunas. Las que recomendaría serían Leviatán. También recomendaría Brooklyn Falls, también su clásico 4321, que es un libro muy conocido por todos, y su famoso La Trilogía de Nueva York, Ciudad de Cristal, Fantasmas y La Habitación Cerrada. Pero me voy a concentrar a detalle en 3 obras de Paul Auster que me parecen geniales. La primera es Paul Auster, Poesía Completa, que Paul Auster no es reconocido por poeta, pero tiene una sensibilidad particular. No es la poesía que estamos acostumbrados a leer y creo que de ahí un primer paso para entrar a la narrativa de Paul Auster podría ser leer algunos poemas. También está este libro que ya les mencioné, La Invención de la Soledad, que retrata un poco la vida, la relación que tuvo con su padre, y finalmente el libro Creía que mi padre era Dios. Bueno, por el lado de la poesía completa, quisiera recomendar el poema Sur, el poema Autobiografía del Ojo y el poema Fragmento desde el Frío, que me parecen poemas muy bien logrados. Por el lado de La Invención de la Soledad, como les comenté, es un tipo homenaje, no ficción, memoria, autobiografía, algo que realiza mucho el autor, sobre la idea del padre y el hijo. Auster analiza la vida que tuvo con su padre y bueno, es una especie de relación
curiosa. Además, la narración es muy natural. Creo que llega de manera amable y el estilo de Paul Auster creo que se muestra muy bien en este libro. La invención de la soledad, recomendadísimo. Pero para cerrar este episodio de Navidad, este especial de Navidad, quiero irme con un libro que a mí me encanta y me parece que aquí, aparte del lado de la filmografía de Paul Auster, aparte del lado de escritor del libro de cuentos o de novelas o de ensayos o también de autoficción o memorias, Paul Auster también tiene un libro que lo destaca para mí como un gran editor, y este es el libro Creía que mi padre era Dios. Y quiero mencionarles de qué va el libro. Creía que mi padre era Dios es una recopilación. Paul Auster invitó a los oyentes de un programa de radio a que le cuenten una historia verdadera, una historia que había pasado, una historia que a ellos les había marcado, y les pidió que manden cartas no tan extensas para poder recopilarlas todas. Entonces la respuesta que recibió fue total, porque recibió más de 4.000 relatos en las que Paul Auster seleccionó 180 y componen un libro muy bonito. Si quieren un buen regalo de Navidad, si quieren un buen regalo de fin de año, o si quieren regalar un libro que sea para todos o para de fácil acceso, con historias divertidas, emocionantes, graciosas, tristes, tienen mucha variedad, que hablan sobre la vida, sobre animales, sobre viajes, sobre guerras, etc. Si quieren un libro escrito por personas cotidianas, pero editadas por Paul Auster, este es el libro. Y me parece que estas historias, que son no más de 3-4 páginas, a veces un fragmento, componen esta idea de lo que es la vida americana o la vida norteamericana. Igual no me quiero ir sin leerles esta historia que le envió Steve Hale, y que me parece que resume un poco lo que son las fiestas y resume un poco lo que es el paso de la Navidad en un niño, por lo menos cuando se siente feliz. Es una historia que a mí me encanta, que quiero compartirla con ustedes y también espero que sea de su agrado. Me interesa mucho cómo la cámara de la edición que hace Paul Auster de la historia hace como si fuese un zoom. Lo que hace Paul Auster es hacer un pequeño zoom desde arriba como una cámara y va bajando hasta la imagen final, que es bellísima. No les cuento más de la historia, ahí ustedes la escuchan. Es muy cortita y espero que les agrade. Y conmigo eso sería todo y nos vemos en la próxima. Saludos, chao. Utah, 1975. Mi amigo D me contó que cuando la guerra de Vietnam llegaba a su término, su hijo pequeño le dijo que, cuando finalizara, quería celebrarlo. ¿Y cómo?, preguntó D. Quiero tocar la bocina de tu coche, le contestó su hijo. El final de la guerra pasó casi inadvertido para la mayoría de los norteamericanos. No hubo desfiles ni bandas de música por las calles, apenas unas pocas muestras de entusiasmo, a excepción de una urbanización de Salt Lake City, donde un niño de 9 años, con el permiso de su padre, tocó la bocina del coche hasta descargar la batería.